Hola, ¿cómo están, gente afilada de YouTube? Yo soy Wesley y hoy vengo a contarles la evolución del sacapuntas tajador, como quieran llamarle, ya que antes hablamos del lápiz que sería la uña sin la mugre, así que ahora toca el aparato que nació por el lápiz. Bueno, ni tanto, porque los primeros sacapuntas nacieron como 200 años después de la creación del lápiz, ya que antes no era tan común tener uno y ya con el tiempo todos lo tenían, así que empezamos. Los primeros días afilando con cuchillo y, durante un buen tiempo, la forma principal de afilar el lápiz era con un cuchillo pequeño. Esta práctica, conocida como tallado, requería habilidad y cuidado para evitar romper la punta de grafito o lesionarse. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? A medida que los lápices se volvieron más comunes a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la necesidad de un método más eficiente y seguro se hizo cada vez más evidente. Algunas fuentes incluso mencionan que se anunciaban pequeños cuchillos específicamente diseñados para afilar lápices a partir de la década de 1880, siendo Eagle Pencil Co. un proveedor destacado de estos. Esta dependencia de los cuchillos como herramienta principal de afilado resalta la importancia de las innovaciones futuras que buscaban simplificar y estandarizar el proceso. El primer sacapuntas patentado Bernard Lasimone, el primer paso hacia el sacapuntas moderno se dio en Francia en 1828, cuando el matemático francés Bernard Lasimone solicitó la primera patente mundial para un sacapuntas. Su invención, descrita en la patente, utilizaba pequeñas limas de metal colocadas en un ángulo de 90 grados en un bloque de madera. Este diseño funcionaba raspando los bordes de la punta del lápiz. Los sacapuntas basados en su patente fueron producidos y vendidos por Vinant, una tienda de accesorios de pintura en París. Si bien la invención de Lasimone fue innovadora al ser el primer sacapuntas patentado, no era realmente más rápida o fácil que usar un cuchillo. Esto sugiere que la motivación inicial fue quizás más sobre la creación de una herramienta dedicada que sobre una eficiencia óptima. Incluso múltiples fuentes afirman explícitamente que el sacapuntas de Lasimone era lento y no mucho mejor que un cuchillo. Esta falta de mejora sustancial en la manipulación probablemente limitó su popularidad inicial y requirió una mayor innovación. Primeras innovaciones en Gran Bretaña. El estiloxinón de Cooper y Eckstein en 1833, Inglaterra hizo su propia contribución al afilado de lápices cuando Cooper y Eckstein patentaron el estiloxinón. El estiloxinón era un aparato simple que consistía en dos limas afiladas colocadas juntas en ángulo recto en un pequeño bloque de madera de palo de rosa. Se considera el sacapuntas más antiguo del que existen ejemplos supervivientes. Más tarde fue rebautizado como Patent Pencil Pointer. El estiloxinón, al ser muy similar en diseño a la invención de Lasimone, probablemente sufrió las mismas limitaciones con respecto a la velocidad y la facilidad de uso. Sin embargo, su existencia y supervivencia indican un creciente reconocimiento de la necesidad de herramientas especializadas para afilar lápices. El hecho de que se comercializara también apunta hacia un mercado para tales dispositivos. Las características del estiloxinón se asemejan mucho a la del sacapuntas de Lasimone, lo que sugiere un funcionamiento similar y, por lo tanto, problemas similares. La mención de la comercialización y los ejemplos supervivientes indican un aumento en la aceptación y producción de estos primeros sacapuntas, o simplemente los ingleses apoyaban más a sus inventores, quién sabe. La emergencia de la forma moderna Thierry Dess-Stibaux y el sacapuntas de prisma 1847. Un salto descomunal se dio en 1847 con la invención del noble francés Thierry Dess-Stibaux, quien inventó un sacapuntas de mano simple en su forma moderna reconocible, con una cuchilla en una carcasa cónica. Este diseño se conoce como el sacapuntas de prisma y todavía se usa ampliamente en la actualidad. Permitió afilar todos los lados del lápiz simultáneamente, lo que supuso una mejora total. Estos primeros sacapuntas de prisma estaban hechos de madera y metal, y más tarde pasaron a ser de aluminio o plástico duro. El sacapuntas de prisma resolvió las limitaciones fundamentales de los diseños anteriores al ofrecer una forma más eficiente y efectiva de afilar lápices. Su popularidad duradera destaca el ingenio y la practicidad de este diseño. El cambio en los materiales a lo largo del tiempo refleja los avances en la fabricación y la rentabilidad. Los fragmentos enfatizan la forma moderna y la capacidad de afilado simultáneo de la invención de Dess-Stibaux. Esto indica claramente una mejora funcional con respecto a los diseños basados en limas. La mención de su uso continuo subraya su eficacia. Al otro lado del Atlántico, Walter Kittredge G. Foster y el primer sacapuntas estadounidense 1855. El primer sacapuntas estadounidense fue patentado por Walter Kittredge G. Foster.
de Bangor, Maine, en 1855. Fundó la primera empresa de sacapuntas del mundo y produjo en masa estos pequeños sacapuntas de mano a partir de 1857. Foster también obtuvo patentes para moldes de sacapuntas en 1855 y reediciones en 1858, así como patentes para los propios sacapuntas en 1858. Sus sacapuntas también se vendieron en Europa como sacapuntas estadounidenses. La contribución de Foster fue importante no solo por ser la primera patente estadounidense, sino también por establecer la primera empresa dedicada a la fabricación de sacapuntas y por ser pionero en la producción en masa. Esto marcó un paso crucial para que los sacapuntas fueran ampliamente accesibles. Las ventas europeas indican el atractivo global y la calidad recibida de los sacapuntas de fabricación estadounidense. Finales del siglo XIX. Innovaciones en mecanismo y diseño. El sacapuntas planetario de Audig 1896. Inventado en 1896, este sacapuntas tenía como objetivo abordar el problema de la rotura de la mina común en los sacapuntas de prisma. Contaba con dos discos de fresado que giraban alrededor de sus respectivos ejes mientras lo hacían alrededor de la punta del lápiz. El lápiz y el sacapuntas permanecían quietos, y el usuario giraba una manivela. Estaba encerrado y se consideró el primer sacapuntas de escritorio resistente. El sacapuntas planetario representa un cambio significativo hacia mecanismos más complejos para mejorar la calidad y la consistencia del afilado. El enfoque en la prevención de la rotura de la mina señala una creciente base de usuarios con necesidades más exigentes. El diseño de montaje en escritorio sugiere un uso previsto en oficinas y escuelas. El sacapuntas Loeb finales de 1890. Diseñado por John Leelo, un carpintero, este sacapuntas fue patentado en 1897. Era un sacapuntas portátil, de mano, accionado por manivela y con un receptáculo para las virutas. La patente de Loeb también sugería que el sacapuntas podría funcionar como pisapapeles o adorno de escritorio. El sacapuntas Loeb abordó la necesidad de portabilidad y conveniencia, así como el desorden asociado con el afilado. El aspecto multifuncional destaca una consideración temprana por la estética del diseño y la utilidad más allá del simple afilado. El sacapuntas Olcott Climax 1904. Este sacapuntas mejoró el diseño del sacapuntas planetario. Reemplazó los discos de fresado con un cabezal de corte cilíndrico con bordes de corte en espiral dentro del mismo mecanismo planetario. El Climax era conocido por su velocidad y precisión, capaz de producir virutas muy finas. El Olcott Climax representa un mayor refinamiento del mecanismo planetario, centrándose en mejorar la precisión y la velocidad del afilado. Esto indica un impulso continuo hacia un mejor rendimiento y experiencia del usuario. La descripción menciona explícitamente mejorado, velocidad y precisión, lo que muestra una progresión directa desde el diseño planetario anterior hacia una funcionalidad optimizada. Principios del siglo XX y el auge de los sacapuntas eléctricos. Los primeros modelos eléctricos circa 1910. Los primeros sacapuntas eléctricos aparecieron alrededor de 1910. Sin embargo, no estuvieron disponibles comercialmente hasta alrededor de 1917 o incluso la década de 1940. Los primeros sacapuntas eléctricos se utilizaban principalmente en grandes oficinas. Disponibilidad comercial y uso en oficinas. Los sacapuntas eléctricos funcionaban según el mismo principio que los sacapuntas cilíndricos manuales, pero utilizaban un motor eléctrico para hacer girar las cuchillas. El sacapuntas eléctrico superviviente más antiguo es el Boston Polar Club, introducido alrededor de 1936. La invención del sacapuntas eléctrico marcó un avance tecnológico significativo, automatizando el proceso de afilado y atendiendo las necesidades de los entornos de oficina concurridos. El retraso en la disponibilidad comercial generalizada sugiere que los primeros modelos podrían haber sido caros o haber tenido limitaciones en cuanto a fiabilidad o seguridad. La introducción de la energía eléctrica significa claramente automatización y mayor eficiencia. La disponibilidad inicial limitada y el uso en oficinas indican un enfoque en las empresas que podían permitirse y beneficiarse más de esta tecnología. La era de la producción en masa y la estandarización. La Automatic Pencil Sharpener Co. APSCO fue fundada e introdujo el sacapuntas automático estadounidense después de 1907. APSCO se convirtió en la fuerza dominante en el mercado de los sacapuntas durante muchos años. Más tarde vendieron máquinas con mecanismos de fresado, como los modelos Climax, Dexter, Wizard y Junior. En la década de 1920, APSCO producía una docena de sacapuntas similares bajo varios nombres y precios.
El modelo Dexter 3, introducido por primera vez en 1914 y posteriormente mejorado, se convirtió en un diseño icónico que se encuentra en muchas escuelas. APSCO también anunciaba la conveniencia, limpieza, eficiencia y rentabilidad de usar sus sacapuntas en lugar de navajas de bolsillo. A pesar de su éxito en los sacapuntas manuales, APSCO no pudo competir en el mercado de los sacapuntas eléctricos y quedó obsoleta en las décadas de 1970 y 1980. El auge de APSCO hasta el dominio del mercado destaca la importancia de la producción en masa, la comercialización eficaz y los diseños estandarizados para hacer que la tecnología sea ampliamente accesible. La presencia duradera de los sacapuntas APSCO en las escuelas incluso hoy en día habla de su diseño robusto y fiabilidad. Su incapacidad para hacer la transición al mercado eléctrico subraya los desafíos que enfrentan las empresas con los cambios tecnológicos. La información sobre la cuota de mercado de APSCO, su diversa línea de productos y su publicidad muestra claramente su impacto en la popularización de los sacapuntas. Evolución de los mecanismos de afilado sacapuntas de cuchilla lineal. Estos sacapuntas utilizan una o más cuchillas planas que no giran con respecto al lápiz. Pueden considerarse una forma de cuchillo con una guía mecánica para mayor seguridad y comodidad. Algunos modelos utilizan hojas de afeitar reemplazables. Si bien pueden requerir más habilidad, permiten afilar los lápices con cualquier forma y ángulo deseados. Bueno, eso sería todo. No coloque todos los modelos porque son como 30 porque los mecanismos son similares y deje de lado unos muy míticos como el Júpiter o el que parece amoladora. Con todo lo dicho, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, les pido un like y una suscripción por este canal muy activo XD y para conseguir la placa de papel que se consigue a los 100 subs. Ya bueno, yo me despido, tu buen vecino y amigo Wesley B.